¿Cómo están? Muy buenos días, el gusto grande, gusto inmenso que me da saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con toda la información importante, atentísimos a la reunión que tuvieron en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Se confirmó el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza. Se estableció un grupo de alto nivel que se va a reunir regularmente para darle seguimiento al combate al crimen. Y bueno, pues sí, reconocieron que México es el país que más colabora en contra de los criminales. Por otro lado, Estados Unidos dio un golpe que calificó como histórico al cártel de Sinaloa. Aseguró 300 toneladas de precursores químicos para producir drogas. Y murió un mexicano luego de ser detenido por el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas ICE. Se trata de Lorenzo Batres, 32 años. Estaba bajo su custodia en Arizona. Murió el domingo en este centro médico Mountain Vista. No especificaron la causa. Ya están investigando. Y ya hay fecha para la primera sesión pública de la Suprema Corte, 11 de septiembre. Se desconoce qué proyectos se discutirán. La economía informal en México creció 4% al cierre del primer trimestre, acumuló 16 mediciones consecutivas a la alza. La informalidad representó casi el 25% de toda la actividad económica. Y ayer fue esta reunión entre la presidenta Sheinbaum y Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, en Palacio Nacional. Estuvieron acompañados por sus equipos, un encuentro que duró poco más de hora y media. Según la presidenta, acordaron el programa de cooperación de seguridad fronteriza basado en reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua. Luego de la reunión, Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente ofrecieron un mensaje. El secretario de Estado estadounidense destacó el nivel de cooperación. Marco Rubio. Que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Destacó el envío de 55 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos. Ya van a empezar, dijo, a dar muchos testimonios y muchos detalles. Muchas personas que van presos en Estados Unidos empiezan a dar muchos testimonios, empiezan a dar muchos detalles, empiezan a darte cosas y compartir eso en conjunto. Establecieron un grupo de alto nivel, se van a reunir regularmente para seguir los compromisos en materia de crimen. Eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y de armas. La presidenta dijo que fue un encuentro cordial y bueno, el balance. En su primer encuentro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron mantener la cooperación mutua entre los gobiernos, el respeto a las soberanías de los países y confianza mutua. La titular del Ejecutivo publicó en sus cuentas de redes sociales que la relación se finca en 4 ejes, cuyo cumplimiento se evaluará periódicamente. Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley luego de varios meses de trabajo. Está basado en 4 ejes: reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua. Sheinbaum recibió a Rubio alrededor de las 10 de la mañana en sus oficinas de Palacio Nacional, donde las delegaciones de ambos gobiernos tuvieron una sesión de trabajo de 1 hora y 40 minutos. La presidenta de México estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, además del director del Instituto Nacional de Migración y el embajador de México en Estados Unidos, entre otros. Tras el encuentro, se difundió un comunicado conjunto en el que se informó de la creación de un grupo de alto nivel entre funcionarios de ambos países para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en el encuentro. Para Imagen, Arturo Páramo.
Marco Rubio habló también de la destrucción del narcobarco, ese que salió de Venezuela, en el que murieron 11 integrantes del grupo criminal Tren de Aragua. Dijo que esas operaciones van a seguir ocurriendo, que tiene la orden de Donald Trump de acabar con las organizaciones narcoterroristas. If you're on a boat full of cocaine or fentanyl or whatever headed to the United States, you're an immediate threat to the United States. And the president, under his authority as commander-in-chief, has a right, under exigent circumstances, to eliminate imminent threats to the United States. Bueno, también Donald Trump defendió este ataque, dijo que es parte de un esfuerzo necesario para mandar un mensaje claro a los cárteles latinoamericanos. Lo cuestionaron, ¿no? Le dijeron, oigan, ¿por qué no nada más lo interceptaron en vez de matar a todos? Y dijo que lo hicieron porque ya así nadie más va a querer intentar llevar droga a los Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que las operaciones contra los cárteles en América Latina van a seguir. Sobre el ataque a la embarcación venezolana no dio muchos detalles sobre la operación porque dijo son confidenciales, pero sí hubo ya, precisamente como parte de esta ofensiva, el Departamento de Justicia estadounidense anunció un decomiso histórico y sí, esta vez le incumbe a México 300 toneladas de precursores químicos para producir metanfetaminas del cártel de Sinaloa, una operación en el puerto de Houston, Texas. Cargamentos con 13,000 barriles. El fiscal de Distrito de Columbia reveló que venían de China. And because President Trump and Secretary of State Marco Rubio have declared the Sinaloa cartel a foreign terrorist organization, it gives all of us in law enforcement the ability to move quicker and to seize quicker. La secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem informó que la administración Trump impidió que esos 300,000 kilos de precursores químicos llegaran al cártel de Sinaloa y bueno, pues se produjeran todas esas metanfetaminas por un valor de $570 millones. Pero déjeme ir rápidamente con mi compañero Rodolfo Durante. Se accidentaron en las calles de la Ciudad de México. Hay niños lesionados. Rodolfo, te escuchamos con la información. Buenos días. Paola, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hay veces que los adultos hacemos acciones para tratar de solucionar un problema, en este caso el caso de movilidad, y es que un adulto traía dos pequeñitos en esta motoneta, venía pasando aquí el eje central Lázaro Cárdenas y el eje 3 Sur. Desafortunadamente un vehículo da la vuelta y los proyecta. Dos pequeñitos, Santiago, de aproximadamente 7 años de edad, resulta lesionado, y también está la pequeñita Yaritza, que bueno, pues ya están siendo atendidos por una ambulancia particular, llegó en primera instancia, y también llegó una ambulancia de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes bueno, pues ya tienen arriba a estos pequeñitos. El pequeñito Santiago tiene una lesión en la mano y su hermanita una lesión precisamente en el pómulo derecho. Reitero, ya afortunadamente están siendo atendidos. Por supuesto, también llegó elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están tomando cartas en este asunto, y bueno, pues estarán tomando, viendo qué es lo que pasa con estos pequeñitos y a dónde son trasladados. Pues seguimos atentos. ¿Sabes si llevaban casco? Entiendo que cuando viajan varias personas en una moto, pues es complicado, pero bueno, no puedo dejar de hacer la pregunta. Híjole. Hay que recordar que son pequeñitos, sí. Los cascos están diseñados para personas adultas. Hay dos cascos que se ven precisamente, sí, son pequeñitos de 6, 7 años, ya. Y pues el casco desafortunadamente pues no les abrochaba bien. Dos cascos para adultos, no, definitivamente no les sirvió de nada. Pues te agradezco mucho la información y nos quedamos atentos a la recuperación de estos niños. Gracias, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta luego. Hasta luego. Y voy a Sinaloa, donde las autoridades estatales ya confirmaron el ataque contra la camioneta, fíjese, en la que viajaba el jefe de la policía de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez. Le lanzaron un ponchallantas mientras hacía un operativo de vigilancia en la colonia Guadalupe. Por fortuna no hubo lesionados, pero así el mensaje al jefe de la policía. También en Sinaloa, 3 días después del regreso a clases, 2 escuelas ya suspendieron actividades en Navolato, porque ayer en la mañana pues hubo un enfrentamiento muy cerca en la localidad de Villa Juárez. Una primaria y una secundaria anunciaron que de plano las clases hoy y mañana pues van a ser en línea
para garantizar la seguridad de los estudiantes. Estas las imágenes, vamos a mostrarlas, captadas precisamente pues por los propios estudiantes al interior de las escuelas. Primer semana de clases y pues ya suspendidas por la violencia, clases en línea, lo que llaman en Sinaloa la narcopandemia. Y bueno, en el Palenque de Culiacán no va a haber tal. Lo tuvieron que cancelar justamente por la disputa entre Chapitos y Mayo, segundo año consecutivo que no hay festejo en Culiacán. La organización del Palenque anunció que pues van a devolver los boletos a quienes los compraron. Bueno, el pago que hicieron por los boletos. Ayer en la mañana, 80 internos del Penal Federal 8 en Guasave fueron trasladados. Un avión de la Guardia Nacional los llevó a otra cárcel federal en Veracruz. Dijeron que es un procedimiento de rutina, pero bueno, pues seguramente también parte de los esfuerzos para combatir la violencia en Sinaloa. En Tamaulipas, violencia también. Enfrentamiento de fuerzas estatales y federales contra civiles armados en Matamoros, balaceras, bloqueos en vías. La carretera Reynosa a Matamoros, que es peligrosísima, a la altura del ejido Las Rubias, las avenidas de las 3 principales colonias de la ciudad afectadas. Así que las autoridades pues implementaron un operativo, ya saben, ¿no?, para dar con los responsables y liberar las vialidades. Una camioneta de los agresores terminó volcada y bueno, pues encontraron dentro armas, cartuchos. Ahí está la camioneta que volcó. ¿Sí la alcanzó a ver? Bueno, pues la vocería de Seguridad Estatal reportó que 2 policías resultaron lesionados y hasta el momento no hay detenidos. Voy a otros temas y es que el diputado panista Federico Döring denunció ante la Fiscalía General a Andrés Manuel López Beltrán, que es secretario de organización de Morena y que es hijo del expresidente López Obrador. ¿De qué lo acusa? De conspiración, delincuencia organizada, huachicol, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un documento con fecha 27 de agosto que incluyó a otros morenistas, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Así que está en manos de la Fiscalía esta denuncia. Por otro lado, el gobierno federal dijo que van a ir contra el contrabando de azúcar. Fíjense, ya ni endulzarnos la vida podemos sin que se nos atraviese la inseguridad. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, dijo que ya las autoridades están investigando a empresas que usan mezclas para no pagar impuestos. Iniciaron pues justamente procesos con cañeros e ingenieros que sí están informados sobre lo que están haciendo las autoridades. Por otro lado, la Secretaría de Economía informó que las importaciones de zapatos chinos tendrán que pagar una cuota compensatoria de hasta $22.5 por par por los próximos 5 años. Una resolución producto de una investigación antidumping que concluyó que pues sí ha habido daños a la industria nacional. Los zapatos chinos, que son muy baratos, que no pagan impuestos y que están lastimando severamente a los zapateros mexicanos. Y el nuevo Poder Judicial. El Pleno de la Suprema Corte acordó celebrar su primera sesión pública el 11 de septiembre. No se sabe qué proyectos discutirán. Ayer hubo una segunda sesión privada y bueno, pues están justamente avanzando en los trabajos. Oigan, los baches, que ya no son baches, ya son cráteres, son socavones. Y bueno, pues sí, no solamente hay vehículos dañados, hay personas que han tenido lesiones importantes, han cobrado vidas. Desde accidentes y en calles principales hasta atletas en silla de ruedas, lesionados en pleno maratón. México naufraga entre baches. Son miles de hoyos que no solo dañan autos, también han provocado muertes y otras tragedias. Un motociclista resultó gravemente herido la noche del miércoles tras caer en un profundo bache en el Boulevard Revolución de Tlaxcala capital. El impacto lo lanzó varios metros y lo dejó inconsciente.
La madrugada del 12 de marzo de 2025, en la calzada Ignacio Zaragoza, una madre de 20 años y su hijo de 5 murieron tras caer en un bache mientras viajaban en motocicleta. El padre sobrevivió con heridas. El 1 de septiembre en Zapopan, Jalisco, una motociclista falleció en la avenida Juan Gil Preciado luego de caer en un bache y perder el control de su vehículo. La víctima portaba casco y equipo de protección, pero sufrió una lesión fatal en la cabeza. En Constituyentes, diciembre de 2024, una camioneta intentó esquivar un bache y chocó de frente contra otro auto. Una mujer quedó prensada y otra persona resultó herida. Un motociclista murió el 28 de agosto tras derrapar en la carretera panamericana Acambay-Atlacomulco tras caer en un bache en la vialidad. Y en la edición 72 del Maratón de la Ciudad de México, 2 paratletas en silla de ruedas cayeron en Calzada Chivatito. El colombiano Francisco San Clemente y el mexicano Gonzalo Valdovinos resultaron lesionados. No se trata de casos aislados. Según datos oficiales, en la Ciudad de México pueden existir hasta 2,000 baches por colonia. El gobierno capitalino presume que en agosto tapó más de 1,300 baches en una semana, pero el problema regresa con cada lluvia. Y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Entonces, quiero alzar la voz ahorita en esta posición que me encuentro en segundo lugar. Informó Montserrat Ortiz. Precisamente esta mañana hago contacto con el paratleta Marco Antonio Caballero. Él fue quien levantó la voz luego de la caída de 2 competidores, denunció pues que esto es discriminación contra los deportistas que tienen alguna discapacidad. Yo te agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros, Antonio, y felicitarte, campeón, por este pues esfuerzo inmenso que le pones al atletismo. Eres una inspiración. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paola, por tus palabras, y pues teníamos que hacerlo. Tenemos que decir esto justamente para hacer cambios hacia las personas con discapacidad, y yo creo que va a tener un impacto social, pero este tema del deporte, pero sí abarca muchos temas, no solamente en el tema del deporte. Claro. Precisamente por eso te busco, Marco Antonio, porque creo que es crucial pensar quienes de pronto tratamos de avanzar en la calle y está ahí el socavón y bueno, pues lo rodeas o lo saltas o encuentras la manera, pero ¿y si vas con una silla de ruedas, qué? O sea, toca pensar en quien tiene, digamos, otros retos de movilidad. Sí, justamente, y hablando de la vida cotidiana, pues me ha pasado que hasta en las banquetas no puedo ir luego libremente en la banqueta con seguridad, entonces me tengo que bajar a la avenida, ¿no? Uh-huh. Y me ha llegado el momento que se me acerca un carro y ten cuidado, no ruedes por la calle, ¿no? Pero pues si la banqueta está en mal estado, pues tengo que hacerlo por la calle, tengo que moverme, ¿sabes? Claro, y aquí estamos viendo justamente el momento del incidente, de cuando estos compañeros, estos paratletas, pues iban, sí, claro, poniéndole velocidad y empeño a la competencia y la coladera mal intervenida, o cómo fue que le dijeron para, digamos, matizar lo ocurrido, caen, y qué frustración y qué coraje y qué indignación, ¿no? Con lo que implica el prepararse para una competencia así, un esfuerzo que se ve truncado por una coladera, pero que además pudo pasar a mayores. Sí, justamente, pues, es por eso que me animo y que tomo valor para alzar la voz, porque pues puedo pasar mayores, ¿no? Y la gente debe entender esa parte, que si lo hago no fue por lo que pasó, y no, yo quedé en segundo lugar, pude haber estado celebrando, no me importa, pero creo que a cualquier persona le puede haber pasado, y justamente para que en un futuro los atletas puedan desarrollar su práctica, su competencia de manera más segura y al 100%. Pues Marco, yo agradezco muchísimo y celebro que hayas alzado la voz a favor de tus compañeros, ¿no? Aunque no te ocurrió a ti, en vez de que solo te concentraras en celebrar, qué bueno que seas empático y que nos ayudes a todos a construir empatía, porque esto pues es un llamado no solo a las autoridades, sino a absolutamente todos, aquellos que podemos hacer algo distinto para apoyar a quien tiene retos de movilidad. Te agradezco mucho y te abrazo, campeón. Muchas gracias, Paula, por el espacio, y qué bueno que estén difundiendo toda esta parte.
Y sí, con una gran convicción. Abrazo fuerte, Marco Antonio Caballero, paratleta. Y bueno, pues justamente en torno a esto de los baches, la presidenta Sheinbaum reconoció la problemática y pidió paciencia. Admitió que pues sí, las lluvias torrenciales han demostrado las insuficiencias de las obras hidráulicas, sobre todo en la zona oriente. Esto dijo. Pero sé que Clara tiene muy claro el tema, que está ahora atendiéndolo, y hay que ser un poquito pacientes para que en el momento, ya que terminen las lluvias, pues empiece bien el reencarpetado. Clara lo tiene claro, hay que ser pacientes. Bueno, y esto ocurrió, fíjese, allá en los Estados Unidos, un mexicano que murió luego de ser detenido por ICE en Estados Unidos, 32 años, Lorenzo Antonio Batres. Murió en el Centro Médico Mountain Vista de Arizona. No han revelado la causa de la muerte. Solo ICE informó a la embajada mexicana que está bajo investigación y ya es la media. Irán, vámonos a información en breve. Me parece perfecto, Gracias. Pau. Nos arrancamos porque en Querétaro un tráiler se quedó sin frenos y chocó contra 14 autos. Ya que estábamos hablando de ese tema, un hombre lamentablemente murió, era empleado del ayuntamiento y otras 14 personas resultaron lesionadas. Alrededor de 50 jóvenes encapuchados hicieron pintas hacia la rectoría de la UNAM. Quieren una reforma universitaria y comedores subsidiados. En más información, inhabilitaron 185 tomas clandestinas de combustible en Puebla durante los primeros 8 meses del 2025. Solo en agosto, los operativos permitieron clausurar 19 tomas en Huachinango y también en Aguazotepec. Vincularon a proceso al exsecretario de Educación de Sonora, José Víctor N., y al ex subsecretario de Planeación, acusados de peculado e incumplimiento de un deber legal. Y también fueron vinculados a proceso los 3 agresores del periodista Jorge Heras en Mexicali. Allá en Baja California golpearon al comunicador el 25 de agosto en la entrada a su trabajo. La presidenta encabezó la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Heroico Colegio Militar. Mientras tanto, junto a la presidenta Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla, titular de la defensa, pidió a militares de nuevo ingreso mantener la lealtad y compromiso con la patria. ¿Cómo le va el peso? Está en 18,75 frente al dólar. La bolsa mexicana de valores cerró ayer con una pérdida de 0.16%. Y fíjese qué dato, ¿eh? El INEGI reportó que la economía informal en México creció 4% en el primer trimestre de este año, 4% anual, así que ya son 16 periodos consecutivos a la alza. Alcanzó los 5.83 billones de pesos, o sea, es una cuarta parte de toda la economía nacional. Oaxaca, Tamaulipas, Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato, las entidades con más aumento. El valor agregado bruto del sector informal subió 5.6%, así que sí, lamentablemente cada vez más personas en México ganándose la vida como pueden y sin seguridad social y sin ningún tipo de protección. En agosto, la confianza del consumidor se ubicó en 46.7 puntos, un repunte de 0.7 unidades respecto a julio. Esto refleja cómo perciben los hogares, pues justamente su situación económica actual. Por cierto, ¿saben de dónde viene eso de a ojo de buen cubero? ¿De dónde? ¡Ay, me fascina! Vámonos a la escuelita, me encanta poder platicar de este tema. Miren nada más. Gracias. Vinieron 2 consumidores de cubas. Sí somos. ¿Se me nota? Trejo y Oscar. Pregunta Oscar que si se nota mucho. Ah, te vas a unir. Tarde, ya Perfecto. regreso. No, está muy bien. Es que hoy no Siempre vino con la maestra de pequeñeces. preescolar. Entonces ya se une, digamos, se une Rivas al equipo. ¿De dónde viene esto? De a ojo de buen cubero. Bueno, fíjense que en la época colonial, los cuberos eran estos, digamos, artesanos que hacían las cubas. Ojo, las cubas no la de ron con refresquito, y luego cumbia y buenas tardes, no. Otras cubas, las como cubetas, ¿no? Las cubetas o barriles para el agua, el vino, el aceite, que tenían una medida estándar, pero digamos no estaba así como escrita, sino que ellos la calculaban. Y la verdad es que tenían muy buena precisión, o sea, era una forma de medir cuánto aceite estoy comprando, cuánto vino, cuánta agua, y por eso las cubas tenían que tener más o menos esa medida estándar, y lo calculaban así,
a ojo de buen cubero. Claro que ya luego pues hubo quien lo empezó a utilizar a la hora de preparar los cócteles, ¿no? Ya sabemos dónde vamos. Bendito. A ojo de buen cubero, ¿cuánto me dirá? A ojo de buen cubero. Pregunta aquí, no sé, ¿traes micro? Sí, trae. Sí. Fíjate, ¿cuánto será? Medio litrito. A ver. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido? Un litro. Mides un litro, bien hecho. ¿Cómo te voy a contradecir? Acompáñame a mandar aquí al corte para que cada quien pueda hacer su cálculo. Vámonos a la pausa. Está de puntitas, ¿eh? Recuerdan, por supuesto, este campo de entrenamiento, de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, que resultó no ser campo de exterminio, que estuvo envuelto en la polémica. Bueno, el expresidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Asunción Murguía, ya fue vinculado a proceso por el caso del Rancho Izaguirre. Un tribunal federal confirmó esta medida por delincuencia organizada, desaparición forzada y vinculación con el grupo criminal. Prisión preventiva hasta que termine el juicio, 4 meses de investigación complementaria. Y luego del asesinato al subsecretario de Política Social de Guerrero, pues lo despidieron. José Nabor Guillén fue asesinado el martes y bueno, pues aquí vemos cómo sus cercanos, sus familiares avanzaron con el féretro y exigieron justicia, piden que se dé con los responsables. Lo sepultaron en el Panteón de Tixtla, el municipio que gobernó, y hasta ahora no hay detenidos por este crimen. Ayer le hablamos también del atentado en contra de un juez, el juez de control Víctor Hugo Matadamas, allá en Tula, Hidalgo. Bueno, pues hicieron un operativo en toda la región Tula-Tepeji para dar con los responsables. Ese municipio, ojo, es parte de una disputa territorial entre grupos del crimen organizado para controlar pues la venta de droga, el huachicoleo, y al juez lo atacaron en medio de esa violencia. Y fíjese, un momento de terror interrumpió la gira del famoso hipnotizador John Milton. ¿Lo ubican? Es muy conocido, es de verdad que impactante lo que logra hipnotizando, pero miren cómo le fue. La hipnosis no es magia, ni son poderes, ni es brujería. El reconocido hipnotista chileno John Milton, famoso por su trabajo terapéutico, fue víctima de un violento asalto el pasado 2 de septiembre durante su gira en Sinaloa. Cerca de las 5 de la tarde, Milton viajaba con su esposa y su equipo sobre la carretera Culiacán-El Dorado, cuando un grupo armado en un vehículo gris bloqueó su paso. Los delincuentes lo encañonaron, lo despojaron de su camioneta Cadillac y lo dejaron varado en plena carretera. Con un sangre fría me encañonaron, pudiendo haberme despojado de la vida, no lo hicieron. Agradezco esto, agradezco que se tocaron el corazón, pero creo que no se vale. En medios locales se difundió que había resultado herido de bala, pero el propio Milton desmintió esas versiones mediante un comunicado oficial. Tras el atraco, el hipnotista tuvo que suspender su gira, pidiendo a los responsables que le regresaran sus pertenencias más importantes, su pasaporte y su visa. Hoy ya no tengo ropa para trabajar, ¿ok? Hoy se tiene que poner en stand-by la gira porque obviamente no hay manera de seguir adelante. Lo que quiero, por favor, es que me den mis pertenencias, es lo único que pido. Y en el vehículo donde tengo mis pertenencias van mi pasaporte, mi visa y demás. Horas más tarde, las autoridades localizaron la camioneta junto con sus documentos. Sin embargo, no recuperó un reloj de gran valor sentimental y un cinturón. Un asalto que no solo interrumpió su gira, también dejó al hipnotista con una lección amarga. La inseguridad en Sinaloa no perdona a nadie. Te informó Kena Uribe. Bueno, y ya se acercan las fiestas patrias y en Michoacán, fíjense, ya dijeron las autoridades que no van a tolerar apología del delito. Y entonces en los municipios, incluida Morelia, se prohibió que haya, por ejemplo, en las fiestas públicas o privadas, alguna interpretación de corridos o de, bueno, esta música que es apología del delito. Y si cantan eso, la van a clausurar. Donde detectemos que se esté llevando algún tipo de apología del delito a través de alguna
festividad, pues vamos a cancelar con el uso de la fuerza pública dicho evento. En otros temas, José Juan Galguera Martínez, quien se desempeñó por más de 2 décadas como director del Hospital Ángeles en León, Guanajuato, enfrenta acusaciones penales que derivaron en una orden de aprehensión por un fraude millonario en el Hospital Ángeles. El juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión acusándolo de administración fraudulenta, luego de que se documentara un desfalco superior a 60 millones de pesos en perjuicio del Hospital Ángeles. La Fiscalía de la Ciudad de México pidió a la Fiscalía de Guanajuato y a otras instancias de los 3 órdenes de gobierno un convenio de colaboración para dar con su paradero y su pronta detención. Y bueno, pues el clima extremo sigue causando daños en varios puntos. Ahora 2 tornados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se llevaron techos, árboles. Así que, bueno, pues aquí las imágenes de uno que apenas se estaba formando, estos ya muy potentes y avanzando, el movimiento circular de las nubes y al su impacto en la zona centro de San Cristóbal, pues las personas que estaban en la plaza lograron ponerse a salvo, pero así volaba todo. Y había algunos techos de lámina que se desprendieron y los pedazos quedaban volando en el aire, imagínense el riesgo. Lonas estuvieron, pues sí, a punto de salir disparadas. Hubo puestos que no soportaron la intensidad del viento, quedaron así volteados. Los habitantes, pues al ver la magnitud, reaccionaron de esta manera. Estos fenómenos, conocidos en la región como culebras, dejaron daños en casas, negocios, puestos, coches, árboles caídos. Un joven resultó lesionado porque lo golpeó una rama, pero ya, por fortuna, lo reportan fuera de peligro. Y ayer, otra vez, fuertes lluvias en el Valle de México y el agua como cascada en la línea A del metro, el servicio afectado. Solo se ofrecía la ruta Pantitlán-Guelatao, tuvieron que buscar, pues, cómo hacerle. Mira este bochito ahí. Ay. Y la gente trepándose a lo que se pudiera, un tráiler, camiones de mudanzas. El conductor de este tráiler les abrió la puerta y les dijo, pues les doy un aventón, y se subieron todos los que cupieron. Durante las 2 horas que estuvo afectada la ruta de esa línea, pues hubo a quien le tocó caminar, esperar. Se reanudó el servicio ya luego de un rato, pero eran tantas las personas que las unidades de RTP no fueron suficientes, filas enormes. Así se veía el andén en Guelatao, cientos de usuarios esperando y esperando el paso del convoy. Luego en la zona del Puente de la Concordia estaba este bochito que ya le enseñaba, que se lo llevó la corriente. Empezó así flotando y se fue alejando. Y luego en calles aledañas a Calzada Zaragoza, Las Coladeras, así, otra vez, fuentes brotantes. Una camioneta del transporte público se había quedado varada y entonces un tráiler así ayudó. Usaron este camión con potencia y con fuerza para empujar a la combi. Ya le digo, la solidaridad, de los mexicanos que nos ayudamos con lo que tenemos y como podemos. Luego en el Estado de México se desbordó el río Tejalpa, es Toluca. Y por más costales que ponían para evitar afectaciones, pues miren nada más cómo quedaron las calles. Y para colmo granizó, es la colonia Geovillas. Mire, el agua se metió a las casas, la corriente que se formó en la avenida México-Texcoco, ya estoy en Los Reyes La Paz. En Coacalco los conductores de camiones pues también les dieron aventón así, mire, a las personas les prestaron ahí una lona de plástico para que no se mojaran tanto. Cualquier vehículo funcionó para transportar a gente. Pero le voy a mostrar la cascada que se formó en el circuito exterior mexiquense. Miren nomás. Es en el cruce con la autopista Chamapa-Lechería. Así estaba la cascada.
si no causara daños, bueno, podríamos hasta decir que se ve bonita, ¿no? Parece un hermoso fenómeno natural hasta que se mete en tu casa o en tu coche. La autopista México-Querétaro, inundaciones de hasta medio metro de altura. Mire esto. Esa autopista que de por sí siempre tiene pues complicaciones. Si no hay accidentes, hay bloqueos. Bueno, pues ahora fue el agua. En Puebla, un espectacular quedó, mire, colgado. El agua y la fuerza del viento pues lo vencieron. Así el nivel del agua muy cerca de la central de abasto allá en Puebla. Y para colmo pues sigue el avance de Lorena, que es huracán categoría 1, va a impactar al país en la zona de Punta Abreojos en Baja California Sur la madrugada del viernes. Ya degradada a tormenta tropical, se esperan lluvias torrenciales en Baja California Sur, pero intensas en Sinaloa y Sonora. Esas ya causaron estragos. En Cabo San Lucas las lluvias, fíjese, dejaron inundaciones como estas que ve. El agua se metió a varias casas, calles convertidas en ríos. Esto que ya le reporto todos los días, no hay clases en 5 municipios. Y bueno, pues se suspenden las labores en oficinas del gobierno estatal, hay refugios temporales, así que ahí están en el esfuerzo por el golpe de Lorena. Voy rápidamente con mi compañero Mahatma Funk, quien nos tiene la información más reciente allá en Baja Sur. Te escuchamos, Mahatma, adelante. Justamente estamos viendo imágenes de cómo la fuerza del agua pues se lleva, en este caso no solamente a vehículos y todo lo que ve a su paso, sino también a animales. Es de verdad que devastador el ver cómo los animales son llevados por la fuerza del agua. Son imágenes estas, ¿sí?, de lo ocurrido en Baja California Sur, en este caso pues las vacas haciendo todo el esfuerzo posible en medio de la corriente intensa del agua. Así que, bueno, pues muy importante en Baja California Sur estar atentos a las recomendaciones, a los anuncios que haga Protección Civil. Ahí vemos más animalitos afectados. Bueno, es parte de lo que ocurre. Pero déjeme ir justamente, bueno, pues a la información meteorológica contigo, Irán. Me da miedo preguntar. Sí, algo hicimos que tenemos a Tlaloc muy enojado, y es que el frente frío número 1 se mantiene como estacionario sobre el norte del país, por lo que va a provocar fuertes rachas de viento y chubascos en Chihuahua, Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí. Tomen nota, la onda tropical por su parte número 30 va a originar lluvias muy fuertes en Guerrero, en el Estado de México, para Puebla y Oaxaca. Para la Ciudad de México, para todos los chilangos y las chilangas, máxima de 25, mínima de 14. Hay 70% de probabilidad de lluvia, así que tomen sus precauciones. Oigan, ya a las 9 vamos a un resumen de lo más importante. Ayer fue la reunión en Palacio Nacional de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y, bueno, integrantes del equipo de ambos. Se generó un programa de seguridad en materia fronteriza, un grupo que se va a reunir regularmente para combatir el crimen, y hoy la presidenta dio más detalles en la conferencia mañanera. Tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación. Estados Unidos puede tener información de lavado de dinero. Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés. Y Estados Unidos dio un golpe que calificó como histórico al cártel de Sinaloa. Aseguró 300 toneladas de precursores químicos para hacer drogas. Murió un mexicano detenido por ICE, Lorenzo Batres, 32 años, estaba en Arizona y murió el domingo. No especificaron la causa. Ya hay fecha para la primera sesión de la nueva Corte, 11 de septiembre, pero se desconoce qué proyectos discutirán. La economía informal creció en México 4%, así que ya son 16 mediciones consecutivas a la alza. En un minuto los asaltaron. Es la inseguridad en la Ciudad de México a plena luz del día, Colonia del Valle.
Dos tipos en una motocicleta que se acercan así. Aquí tengo toda la secuencia. Se bajan. Bueno, ahí le voy con la imagen justamente de la motocicleta, que mire, se bajan con el casco, que le sirve, pues sí, ahora sí que con una doble función, ¿no? De protección en el camino y para proteger o cubrir su identidad. Un asaltante se baja de la moto con la pistola en la mano, una de las víctimas alcanza a correr, pero hay quienes se quedan ahí confundidos y acorralados. Y entonces el otro conductor de la moto se sube a la banqueta, llega su cómplice, les quita las pertenencias. Échame el celular, échame la cartera. Entrégame todo lo que traes. Ahí medio hasta los catean, ¿no? Para ver que no se hayan escondido o guardado algo. Y ya al final los ladrones les dicen que regresen por donde venían y se van tranquilamente en su moto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está buscando a los responsables. Bueno, eso es lo que dicen en un comunicado. Y ayer hubo un accidente, es la avenida Javier Rojo Gómez, es la alcaldía Iztacalco, sigo en la Ciudad de México. Una pipa de Iztapalapa que se fue contra 3 coches, dejó varios lesionados, bomberos, paramédicos tuvieron que llegar. Mira este taxi cómo quedó. Y bueno, pues no se ha informado sobre el estado de salud de los lesionados. Y en este caso, un milagro, porque por circular entre los carriles, un motociclista casi acaba prensado por 2 tráilers. Le pudo haber costado la vida. Mire dónde se metió. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí lo tira este tráiler y así alcanza a ponerse de pie, la moto en el suelo. Le pudo costar la vida, quedó grabado justamente porque quien circulaba atrás, pues, grabó toda la secuencia. Ahí la va librando hasta que ahí ya queda comprimido entre los 2 vehículos pesados. Cae la moto, cae él y logra ponerse de pie y se libra así de, pues, que le pasaran por encima las llantas, pero sí, de verdad que hay que ser cuidadosos, ¿no? en la motocicleta. Bueno, y déjeme ir a estos otros cuidados. Sí, los usuarios bancarios que han encendido las alarmas porque ya detectaron un patrón en sus estados de cuenta. A ver, carguitos pequeños que aparecen así como que de forma tan discreta que si eres distraído no te das cuenta. Pero a la hora de que lo sumas, te están robando un dineral. Este caso apunta a un posible fraude que involucra a cientos, si no es que a miles de personas. En redes sociales crece la alerta por un fraude masivo que afecta a usuarios de distintas instituciones bancarias. Se trata de cargos no reconocidos a nombre de un supuesto comercio identificado como IKP*TGB. A mí se me hace rarísimo que venga la tarjeta digital porque supuestamente es más segura ya que tiene este CVV que es dinámico y que dura solo 5 minutos. No me explicaba como por qué pudieron hacer esta transacción. Testimonios en redes sociales coinciden en que los cargos aparecen tanto en tarjetas físicas como digitales, incluso cuando no se han realizado compras. Una usuaria de TikTok relató que recibió la notificación de un cargo a su tarjeta digital cerca de las 9 de la noche y poco después descubrió que también habían cobrado en su tarjeta física. La indignación aumenta porque, de acuerdo con los usuarios, los bancos han tardado en dar soluciones. Muchos aseguran que a sus familiares les ocurrieron situaciones similares y que tuvieron que cancelar sus tarjetas bancarias y abrir nuevas. En algunos casos, los cobros fueron domiciliados a sus tarjetas para que el cargo se hiciera constantemente. Hablé al banco y les pedí que revisaran si este comercio no había domiciliado algunos de esos cargos.
Y de hecho sí, o sea, me cobró los 250 pesos, pero aparte lo puso para que se me estuviera cobrando mes con mes. Ante la falta de respuesta, los afectados recomiendan revisar constantemente los estados de cuenta y bloquear de inmediato las tarjetas en caso de detectar movimientos sospechosos. Mientras tanto, las denuncias siguen multiplicándose en distintas plataformas digitales. Los clientes esperan que tanto los bancos como las autoridades financieras intervengan para detener el fraude. Ya estoy preparando un escrito para la Conducef. Al parecer a mucha gente le están, ¿cómo decirlo? Le están rechazando la solicitud. O sea, el banco les está diciendo que no les pueden solucionar. Los usuarios insisten, pequeños cargos que parecen inofensivos podrían ser parte de un esquema masivo de fraude. La recomendación es simple, revisar con lupa cada movimiento y actuar de inmediato. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, y recuerdan, por supuesto, este lamentable e indignante caso de una niña de 9 años que vendía chicharrones ahí cerquita del cuartel militar de la Secretaría de Defensa en Cozumel, Quintana Roo. Una nena agredida, presuntamente abusada sexualmente por un militar de esa corporación la noche del sábado al interior de esa comandancia. Bueno, pues ya detuvieron a Jairo N., el militar que presuntamente abusó de la niña. Además, los familiares de la víctima protestaron frente a la guarnición militar, lanzaron piedras, rompieron ventanas. Los policías respondieron con disparos al aire y todo además pues hizo que aumentara muchísimo la indignación por un comentario que hizo el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, quien ante la prensa local responsabilizó a la familia por la violación, por haber dejado a la niña sola. Esto dijo: no puede dejar sola a un menor. Denos sábado de noche, cuando desafortunadamente la gente ya comió sus tragos, cuando desafortunadamente la gente está yendo y viniendo, y ver a una niña sola en la calle no es correcto. Perdón lo que voy a decir, si ven a un menor vendiendo chicharrón, dulces, chicles, no le compren. No le compren, porque lo que vamos a ocasionar es que hayan más. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que desafortunadamente andan solas y solos. Y no podemos permitir que a altas horas de la noche, fin de semana, les sigan andando solos. Y entonces este señor eligió poner el foco en la niña, que si vendía, pues era por una necesidad económica, y en la familia de la niña, pero no pone el foco en el agresor, en el depredador sexual pedófilo que llevó a una niña de 9 años para agredirla. Así que bueno, pues indigna que además sea una autoridad, o sea, un señor que gobierna en ese municipio, el que, pues bueno, tenga este nivel de desinformación, por decirlo menos. Y así, con un hombre que se reivindica, llegamos al final. Gracias.